Buenos días a todos, a los que estáis aquí y a los que nos seguís por streaming. Bienvenidos a este encuentro de guionistas de programas organizado por el Sindicato de Guionistas ALMA. Un encuentro en el que tenemos unas ponentes de lujo, unas guionistas con una trayectoria brillante que van a aportar pues, su granito de arena para visibilizar la figura del guionista. Una figura que muchas veces está en la sombra, que no se conoce. Muchas personas se piensan, esto los programas salen y ya está, los presentadores, la gente hace su trabajo y no hay ningún tipo de guión. Señoras, señores, no nos equivoquemos. Todos los programas de entretenimiento tienen un guión. Pero antes de charlar con ellas, quiero agradecer, en voz del Sindicato de Guionistas de ALMA, a la Comunidad de Madrid por el apoyo que da a este encuentro de guionistas de programas y también, por supuesto, a la Academia de Cine, que hoy nos permite que esta sea nuestra casa. Así que muchísimas gracias. También os quiero recordar que podéis mandar vuestras preguntas, que nuestra compañera Sara va a estar recogiendo, y las podéis mandar al teléfono 625 689 112. Así que ahora sí, vamos al meollo del asunto, porque en esta primera mesa vamos a hablar de actualidad y humor, un formato, una combinación imbatible. La verdad es que para eso están aquí nuestras invitadas, Irache, Julia, Fanny y Nuria. Yo lo que voy a hacer es que se presenten ellas. La verdad es que como tienen una trayectoria tan amplia, que ellas mismas se presenten y así vamos a irlo, vamos a aligerar un poquito. Julia, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo una trayectoria tan amplia que casi mejor. Vamos a resumirla, Julia. Vamos a resumirla que un tampoco poco. vamos a echar la mañana. En realidad, efectivamente. No, mujer, no por nada, no por nada. Yo estaría aquí no, solamente hoy, con, mañana. Con deciros que he estado viviendo 30 años como guionista. Yo creo que ya eso, en fin, merece, tiene un mérito, perdonad que os diga. Sí, habría que hacer la ola, desde luego. O sea, pero bueno, sobre todo vengo aquí casi como antigua hornada. Yo estuve trabajando en Caiga quien caiga durante 4 años, hasta el final. Y nada, pues eso es a lo que... Pues todo lo demás que más os da. Si es un rollo. Bueno, pero está muy bien, ha quedado muy bien. Irache. Hola, pues hola a todos, yo soy Irache y llevo 7, 8 temporadas en el intermedio. Previamente estuve también en otros programas de información y humor, como Noche H, y luego lo que fue su sucesor, estas no son las noticias, y nada, y también he estado en otros programas a lo largo de mis 30 años de carrera, espero llegar a eso, y nada, pues he hecho también magazines, realities, al final pues... Un poquito de todo, un variante. Bueno, pues es una suerte, ¿no? Por haber podido picar un poquito de todo también, porque eso te da vida a ti misma, ¿no? Sí, sí. Fanny, zapeando, todas las tardes, si nos reímos o no. En la sexta, a las 4 menos cuarto. Vengo a hablar de mi libro también. Por supuesto. Yo soy Fanny, Estefanía, y llevo en zapeando prácticamente desde el principio, desde 2013. Salvo, bueno, alguna escapadita puntual para algún programa de la misma empresa, estuve en Las que faltaba, en algún especial de Leo Harlem y cosas por el estilo. Y antes de estar en Zapeando había estado en el Club de la Comedia la etapa de Bache, pero bueno, que zapeando Nave Nodriza desde hace ya 9 años. Y Nuria es, me vas a permitir, Nuria, la versión antigua, en Sé lo que hicisteis, guionista de Sé lo que hicisteis. Sí, bueno, yo llevo con Fanny zapeando También, desde el principio. pero en este caso... Pero empecé en Sé lo que hicisteis, cuando hacía el máster de guión entré de becaria y me contrataron y nada, estuve ahí los 5 años que duró el programa. Bueno, como veis, tenemos lo mejor de cada casa, Os decía, chicas, actualidad y humor, una combinación imbatible. Pero... ¿es fácil hacer reír? A mí me parece muy complicado, es decir, a mí me parece que es mucho más sencillo hacer llorar que no hacer reír, porque además el humor, a mí me hace gracia una cosa, a ti te hace gracia una cosa y al señor que está ahí sentado le hace gracia otra cosa. Sí, eso lo hemos comentado antes, como dice mientras la publicidad. Hemos comentado el asunto de hacer reír, de la comedia, que siempre es como la hija pobre o la hermana pobre, más que pobre, como que un poco así, como que no tiene gran importancia. Lo que importa es el drama y tal.
Bueno, pues qué ha pasado en cine, qué pasa en televisión y qué pasa en teatro, en fin, en todo esto. Y la verdad es que los que nos hemos dedicado a esto y hemos hecho de todo, creo que somos conscientes de que es mucho más difícil hacer comedia que hacer drama. Antes he dado una cita de un gurú, que no sé si es David Mamet o alguno así, tú seguramente sabes a quién me refiero, que decía que todo el mundo llora por lo mismo y no todo el mundo se ríe por lo mismo. Con lo cual, ahí está la gran dificultad de llegar a la mayor gente posible, que es nuestro trabajo también, y además nuestro pan, si no llegamos a la mayor gente posible, mal vamos, pues eso desde luego es muy, muy difícil. Y yo me admiro en programas diarios como el tuyo, los vuestros, o sea, de todos los santos días, o sea, estar dando media vuelta de tuerca a todo. Ahí va Fanny o Nuria, bueno, Irache también, todos los días te levantas, vas al trabajo y dices, pues nada, venga, hoy pues tengo que hacer reír. Y pase lo que pase. O sea, te haya pasado una desgracia o tengas el humor que no, tengas, o sea, tienes que hacer chistes. tú tienes que sentarte y ser la más graciosa del lugar. Es decir, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue? Y sobre todo, por ejemplo, en el caso, decías, Irache, ¿cuántos años llevas en el intermedio? Pues unos 7, 8. Fanny 9, tú, Nuria, vienes ya de lo que hicisteis luego zapeando. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se hace? ¿Hay algún truco? Es decir, todos tenemos nuestras, ¿no? Tú me comentabas, Nuria, ¿no? Tiramos de oficio. Sí. O sea, en la actualidad normalmente nos lo pone fácil. Es verdad que tenemos algo a lo que agarrarnos, pero luego es verdad que si me preguntas por los días que dices un mal día, pues tiras de oficio y de lo que te ha funcionado otras veces. Ponme un ejemplo. O sea, es que ahora no sé qué ejemplo ponerte. ¿Qué pregunta más horrible te acabo de hacer? Di que sí. No, pero quiero decir que no sé mí. cómo tratar esto. Pues tiraré de algo que sé que me funciona. Voy a hacerme un ranking de los 3 mejores momentos, de esas cosas que sé que me han funcionado en otras ocasiones y que es difícil que a lo mejor no es lo más original, pero que suele funcionar. Y el tema de la actualidad, porque claro, vivís muy pegados a la actualidad y a lo mejor tenéis un programa ya establecido, ¿no? Hecho, y llega la noticia bomba que os hace cambiar todo. Pero a lo mejor, yo qué sé, a 3 horas de la emisión. ¿Eso cómo se gestiona? Bueno, claro, lo tienes que hacer, te va a dar lo mismo, ¿no? Te reúnes ahí comité de crisis y se empiezan a repartir temas y te pones a escribir a toda leche. ¿Y cómo es el trabajo en equipo? ¿Cómo os organizáis? Porque no, entiendo que no sois un guionista por programa. Para nada. El Hay mucha gente detrás. equipo hace mucho, la verdad. O sea, y el equipo, no sé si supongo que estaréis de acuerdo, es también quien te ayuda a superar los baches, esos baches de creatividad, de repente, pues estar hablándolo con alguien. En nuestro caso, desde luego, en el caso de Caiga quien caiga, éramos un programa semanal. Y claro, nada que ver con un programa diario, pero con todo y con eso, si podía haber algo, nosotros hacíamos un falso directo que se grababa el viernes y esto salía el domingo. Pero es que el jueves podía haber pasado algo, ¿no? Entonces, pues exactamente el mismo método. Lo que pasa es que ellos es aquí y ahora ya. Bueno, sin nosotros también en realidad, porque teníamos que grabar y o tal reportaje ya no viene Está al caso, obsoleto, claro. ya ha quedado pum. Ha caído porque lo que se decía ya ahora mismo todo ha dado la vuelta y ponte a improvisar en ese momento lo que puedes. Y yo creo que estoy muy de acuerdo contigo respecto al asunto del oficio. No sé lo que pensaréis. Yo creo que el oficio hace muchísimo. Fanny, en vuestro caso, en Zapeando, ¿cuántos guionistas sois y cómo os organizáis? ¿Os repartís, no sé, por temas o cómo funciona? Nosotros ahora mismo somos 12 en general, llevamos tiempo siendo 12, gente que entra, gente que sale, pero digamos que ese es el número. Y lo que hacemos es que nos dividimos bloques de programa, es decir, a primera hora se ve un poco lo que hay que hacer cada día y a ti te toca un segmento que lo tienes que hacer. Entonces lo que dices, igual te toca un día pues un caramelito que es que lo ves clarísimo porque es una cosa que te hace mucha gracia y no hay ningún problema.
y otros días, pues el problema que tiene Zapeando también es que aunque sea actualidad, es un programa de zapping que lleva muchos años, entonces llega un momento en el que es el día de la marmota todos los días. Llega el verano y sabes que tiene reporteros friendo huevos. Llega el invierno y sabes que tiene reporteros que se tiran a la nieve. Entonces el primer año es muy fácil. El segundo que te vuelve a tocar dices chistes de nieve otra vez. El tercer año dices más chistes de nieve. Y el cuarto ya no quieres que nieve. El cuarto, mira, ya por dices favor, en que plan pase otra de que cosa. llega agosto y el reportero con el huevo. Pero entonces, claro, hay veces pues, que lo coges ya con más desgana y para eso sí que ayuda mucho el tener los compañeros que dices, mira, no sé por dónde meterle mano para tirar de esto y tal. Y pues sea uno, sea otro, pues igual tú ese día no lo tienes ingenioso y alguien ve, pues agárrate a esto y ya te saca el hilito del que tú luego pues, puedes tirar, ¿sabes? Por lo menos ese primer empujón de, oye, mira, pues hazlo así, dices, ah, mira, sí, así tiene gracia. Sí, porque nosotros escribimos solos. Sí. O sea, ese bloque te lo dan y lo haces tú solo. Tenemos una reunión por la mañana, pero te lo asignan a ti, tienes un redactor que te lleva los vídeos y todo eso, pero estás tú sola. Entonces, esa ayuda de los compañeros para enfocar ciertas cosas es súper importante. Es diferente del intermedio que escriben por pareja. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo funcionáis vosotros, Irache? Nosotros también somos un equipo muy amplio, somos 13 guionistas y 2 coordinadores. Hay un coordinador oficial de una semana, digamos, y el otro coordinador durante esa semana es un guionista más, digamos. Entonces, trabajamos en pareja todos. Por la mañana tenemos también la reunión de contenidos. ¿Y no es más difícil trabajar en pareja? No. Porque al final tú solo pues te peleas tú mismo. Claro, pero también en pruebas pareja, un chiste. También si estás atascado, tienes otra persona con quien hablar. O sea, es un apoyo mutuo. Entonces yo creo que es mucho más enriquecedor. O sea, yo siempre había trabajado sola también hasta que llegué al intermedio y era como, ¡buah, qué cambio ahora! O sea, tener que comentar todo y el tener que probar todo y el tener que... No es tú delante del ordenador, te pones a escribir y lo que te salga te parece gracioso, pues mira, oye, qué bien lo he hecho. Esto tienes que tener una complicidad con la pareja, tienes que entenderte bien con la pareja y a mí me resulta más enriquecedor, eso creo que es más productivo. Entonces, sí, perdón, sí, también que en esos momentos de gabinete de crisis, digamos, pues sí, ahí estamos todos unidos y luego ya cuando llega el momento de escribir pues también tu sección, el bloquecito que te haya tocado, lo que sea, pues eso es un mano a mano con tu compañero. Y si hablamos de humor y actualidad, ¿creéis que era más fácil hacer humor hace 10, 15 años o ahora? ¿Y cómo ha evolucionado la forma de hacer humor? Pegado a la actualidad, claro, estamos hablando siempre. Yo creo que también es que otra cosa que dices, todos hacemos humor, pero es que lo hacemos según las normas del programa en el que estamos. Claro. Es decir, no es lo mismo tú, que tienes que hacer humor político todos los días, pase lo que pase. En Zapeando, pues tiene que ser un humor muy amable, sobre todo, un humor muy, muy amable y muy correcto, porque estamos en horario infantil y porque, bueno, es el tono del programa. Y luego estaba lo que hicisteis, que yo era espectadora y a mí eso era el todo valía y hacíais cosas que yo lo veo en plan de el horario en el que nosotros emitimos, con las normas en las que emitimos, y aquello ahora mismo sería una lluvia de denuncias. Claro, Sí, por eso me refiero, ¿no? En en 10 años, prácticamente 15, las limitaciones ahora son mucho mayores. Posiblemente, Nuria, tú lo habrás visto, totalmente. ¿no? Habrás notado el cambio, decir, sé lo que Sí. hicisteis a Zapeando. Madre mía, si yo ahora hiciera lo que hice, pues como dice Fanny, ¿no? Lo que hacía hace 15 años. Todos en la cárcel. No sé, es que a ver, sé lo que hicisteis, tenía todo el abanico, toda la tele, podíamos zapear lo que quisiéramos, o sea, era otra tele. Ahora, pues claro, nosotros en Zapeando podemos sacar imágenes de A3 Media, de La Sexta y de las cadenas locales y autonómicas amigas, digamos, ¿no? Pero sé lo que hicisteis era en la tele entera. Y entonces, claro, en ese sentido sí era mucho más fácil porque Telecinco nos lo ponía muy fácil, ayudaba mucho, ¿sabes? Entonces, claro, esa libertad y claro, ahora no existe, es muy diferente. En ese sentido sí, era mucho más fácil porque tenías unos contenidos que eran oro. O sea, sí. Yo creo que ahora tenéis un hándicap que nosotros no teníamos para mal algunas veces y para bien la mayoría, que es el asunto de Internet. Ahí iba, quería preguntar por las redes sociales, ¿no? La irrupción de las redes Claro, sociales, o sea, ¿cómo os afecta, no? Ahora mismo hay gente, o sea, ya los chistes ya están hechos, pero vamos, a primera hora de la mañana ya te metes en Instagram, te metes donde te metas, ya alguien ha hecho un comentario súper gracioso, súper jocoso y dices, Dios mío, ¿y ahora cómo
Le doy la vuelta. Le doy la vuelta a esto. Yo creo que ahora mismo tienen un mérito increíble. Nosotros no teníamos internet, o sea, me recordaba Cecilia, que por cierto era documentalista y programa, me recordaba Cecilia que es que no teníamos que comprar los periódicos, teníamos que, o sea, no teníamos nada donde agarrarnos, que algunos tuvieron que hacerse un email de estos con Guanadu o no sé qué, de estos antiguos Hotmail, de estas cosas, porque no se usaba como ahora, entonces hubo que hacérselo deprisa y corriendo para ver, imaginaos, me parece que estoy hablando pues de Edad Media, ¿no? Perdonad que os diga. Caiga quien caiga, acabó en el 2002, o sea que bueno, han pasado, han pasado 20 años, sí, pero ha evolucionado muy imaginaos cómo ha evolucionado. Entonces, en el caso de poder llegar a las noticias rápidamente por Internet es maravilloso, pero eso que acabo de decir respecto a todo el gracioserío que hay por ahí suelto, cómo le das la vuelta, a mí me parece que tienen un mérito increíble. No, claro, os inspira, así decirte, porque a veces no, hay gente que es muy, hay que reconocerlo, que hay gente que es muy graciosa, ¿no? Pero es verdad que puede ser un arma de doble filo, os puede inspirar, pero no lo podéis hacer igual, ¿no? Entonces, y muchas veces te pisas sin querer, porque precisamente, es decir, ningún programa tiene los medios para darse la vuelta a Twitter cada mañana y ver que no vas a escribir lo mismo que ha escrito alguien, porque es que es inabarcable. Entonces muchas veces dices, no, están copiando a Twitter y dices, no, chico, nadie se puede leer Twitter como si fuese el periódico cada mañana con todos los comentarios, porque nosotros, el equipo de redacción está a sacar vídeos, sí, también se ven redes como Twitter, sí, y todo eso, complicado, contenido, todo eso, pero es que a veces es imposible. Claro, en las reuniones de la mañana, tanto del intermedio como las nuestras, salen chistes que es verdad que luego ves 3 horas después en Twitter. Lo ves después, pero hay unos lugares comunes y tal a los que todos vamos y que... Claro, el problema es cuando ya lo tienes escrito ves, y luego lo ves en las redes y dices, ahora me toca cambiarlo. Evidentemente, si lo has visto ya no lo haces, pero si no lo has visto, dices en plan de... Con lo cual podríamos decir que es un trabajo doble. Bueno, en algunas ocasiones os habrá pasado, ¿no? Que habréis escrito ay, mira qué contenta estoy con mi chiste, y luego lo encuentras y tienes que volver a hacer ese trabajo. Es decir, un poco más presionados sí que estáis. A ver, yo en general una vez que empiezo a escribir no estoy mirando lo que dice la gente en Twitter. Sí, no, es verdad que cuando te informas sí y miras un poco y ves Twitter, pero claro, no estás es imposible estar toda la mañana pendiente porque nuestro programa es muy a contrarreloj, o sea, y la verdad, a las 4 menos cuarto. Tampoco me preocupa. Yo sé cómo he hecho mi trabajo, sé que lo he hecho bien y quien quiera criticar en Twitter o que crea que le estoy cogiendo algo, pues que lo piense, ¿sabes? Es decir, tampoco me va a llegar porque no tengo Twitter. Entonces... Pero y en un mundo en el que efectivamente Twitter, Instagram, todo el mundo opina, todo el mundo... Y en general, vamos a ver, siempre metemos el dedo en la llaga, ¿no? Siempre las redes sociales siempre es para... más tirando a mal que a bien, ¿no? Las críticas, ¿cómo os afectan? ¿Cómo lo lleváis? Las críticas porque es que estáis bajo, ¿no? La lupa de todo el mundo, ¿no? En Zapeando tenemos un par de haters súper fieles. Es decir, sí, de la gente que más comenta en Twitter tenemos un par que llevan viéndonos y odiándonos 9 años. Sí, que dices, deja de... Ya, claro, no me mires más, déjame ya. Entonces ya hay como, con esas críticas hay como hasta cierto cariño, en plan, ay, a ver qué ha puesto hoy. Y nunca le ha gustado. Sí, no, hombre, las críticas... Hombre, puede que alguna vez leas alguna cosa que dices, ostras, pues está acertado, esto no lo hemos enfocado bien, o tal. O sea, que también es verdad que... Pero muchas veces, pues claro, es que es odio por odio y dices, pues bueno, claro. Lo bueno de estos programas es que al día siguiente hay otro. Entonces... Sí, la información, ¿no? ¿Qué es eso? Se come el día anterior. Vamos. Cuando está justificado, tú también ves que has metido la pata o tú también ves que no ha quedado bien. Entonces dices, pues que alguien lo diga, dices, hombre, claro, pues tiene ojos igual que los tengo yo. Y tiene una cuenta, pues que lo ponga. Irache, no sé si querías aportar. Sí, no, yo iba a decir que en el caso del intermedio, que las críticas que recibimos a través de Twitter y demás, claro, ya tienen otro tono político más de, ay, es que sois unos bolivarianos y sois unas cosas y sois otras. Entonces, más que por el contenido, por el chiste de, ay, no me ha gustado esto, qué poco originales sois, es más pues la carga ideológica que tiene el programa y la gente que está en contra de eso. Entonces, en realidad nosotros tampoco hacemos mucho caso a los comentarios de las redes sociales. Yo particularmente, y vamos, en general, yo creo que tampoco, que sabes que no puedes gustar a todo el mundo y ya está. Sí, está claro que sí, ¿no? Si estuviéramos
pendientes siempre, no viviríamos, ¿no? Hablábamos de Caiga quien caiga, por ejemplo, Intermedio o Zapeando, o sé lo que hicisteis, un programa semanal y un programa diario. ¿Qué diferencias? O sea, Julia, ahora tú, si tuvieras que trabajar en un programa diario... He trabajado en programas diarios. De estos, de humor, de actualidad, ¿qué diferencias había con respecto, por ejemplo, a un programa semanal a la hora de trabajar? Bueno, pues A la hora de hacer creo los que guiones. ellas lo han explicado muy bien. Nosotros, desde luego, estábamos mucho más relajados en ese sentido. O sea, con todo y con eso se trabajaba muy al filo, con lo cual había veces que, Para que no quedara lo antiguo, tenías... ¿no? O sea, tú estabas guionista en cuestión, nosotros éramos 5 guionistas, entonces no íbamos por pareja, cosa que a veces sí ibas porque si te atascabas echabas mano de tu compañero y la verdad es que siempre funcionaba. Pero en nuestro caso lo que nos presionaba era la convocatoria. El miércoles hay una convocatoria de no sé qué evento y va a ir Fulánez, Mengánez, tal. Entonces tenías que escribir los que habían confirmado y tenías que escribir, por si los que habían confirmado no iban, otro tipo de preguntas para los que, pues si el asunto era, yo qué sé, Trillo, me ha ocurrido ahora, pues si iba a Trillo, pues es que no te podías poner a hacer solo preguntas para Trillo, porque Trillo podía no ir, o sea, podía estar ahí y luego no ir. Entonces tienes que hacer preguntas para otros y tal. ¿Qué pasaba? Eso era el miércoles. Digo, que, como he explicado antes, llegaba el día que teníamos que grabar, el viernes, y imaginaos que Trillo se había caído, se había roto un pie. En este caso, si Trillo había ido, o sea, es que ya, ¿cómo podías no comentar eso? Teníamos una gran ventaja y es que teníamos a los presentadores que hacían la entradilla, o sea, al hacer el guión que se hacía a ultimísima hora, es cuando contabas y tal y cual, entonces teníamos ese margen, pero ese margen vosotros no sé si lo tenéis, o sea, creo que no. No. Vamos, prácticamente. No. O sea, que esa es una gran diferencia. Y hablabas tú de los presentadores, los personajes. Entiendo que cuando escribís también, ¿no? Tenéis que pensar la actualidad, el humor y para la persona que lo escribís. Entiendo que afecta, Sí. ¿no? ¿Cómo se enfoca? ¿Creáis vosotros el personaje o escribís más pensando en cómo es esa persona? ¿Cómo lo planteáis? Porque tienen que defender vuestros chistes, vuestras gracias, lo que habéis escrito. Sí, a ver, en Zapeando no tenemos personajes. Ellos tienen unos perfiles, pero son sus entonces, perfiles. son sus perfiles. Entonces yo escribo para Quique y le escribo de una manera, pero no es un personaje Inventado. Sí, inventado, pero ¿no? ¿lo escribirías igual que si lo escribieras para...? No, o sea, no, que si lo escribiera para Miki no es lo mismo que si lo escribo para Cristina. No es lo mismo, porque ellos tienen un perfil y sí que hay cositas de las que tiras porque a ella este tipo de chiste le queda bien y tal, pero no son personajes. Sé lo que hicisteis, por ejemplo, sí que eran personajes. Y entonces, porque era una ficción. Entonces, pues claro, lo escribías de otra manera pensando en los perfiles que había empezado definiendo Ángel, que fue el que definió su papel y el de Patricia, ¿no? De la tía loca y tal. Entonces ahí se escribía, claro, de otra manera, sí. Pero en los dos casos, evidentemente, piensas para quién escribes. Claro, en el intermedio igual. O sea, en el intermedio, evidentemente, no es igual si habla Wyoming, que si habla Sandra, que si habla Dani, Cristina Gallego o quien sea. O sea, entonces vas adaptando el vocabulario, los chistes y el acting también al personaje que estás escribiendo. Pues sobre todo porque ellos también se sientan cómodos y lo defiendan, ¿no? Con más. Si al final si te escriben algo que te incomoda, no lo vas a decir igual. Es la idea y la idea es hacerlo así. Luego también es verdad que en Zapeando, como es un programa que está en constante cambio a lo largo de la mañana, tú a veces piensas que estás escribiendo para una persona y en el último momento eso cambia. Entonces, claro, tú no puedes volver a empezar de cero, tienes que rehacerlo y ver cosas. Es decir, se intenta adaptar el guión a cada persona, pero hay veces que la dinámica del programa impide que sea tan personalizado como gustaría poder hacerlo. Y una curiosidad, ¿alguna vez ha habido alguno que ha dicho yo esto no lo digo o no lo digo?
Sí, claro, a veces no lo dices. Sí, a veces no lo dices. Aparte, Sí, pero os a ha ver, pasado, os ha pasado. ¿eh? Qué No, bien pero- sienta, ¿eh? No, tampoco lo veo como un feo. Al final el guión es una guía y el que tiene que dar la cara y hacer las cosas son Sí, ellos. A mí me puede claro. parecer muy gracioso Sí. una cosa y yo tampoco conozco las circunstancias personales de todo el mundo que luego lo tiene que defender delante de cámara. Exactamente. Entonces, en plan de, Zapeando está escrito de pe a pa para que ellos, si no quieren salirse del guión, el programa salga. Ahora, ellos quieren decir otra cosa, tienen esa libertad. ¿Quieren no decir algo? Pues también la tienen. Los motivos por los que no lo digan es en plan, otra cosa es que un bloque entero diga, pues no lo hago porque eso no ha ocurrido. Sí, eso no, eso no. Eso no ha ocurrido, pero cosas puntuales, pues a mí Claro. personalmente en general no me molesta. Luego, además, es que nosotros tenemos esta tendencia al magazine que Sí. tienen un guión de 40 páginas, pero que luego de repente Dani dice, ¿y esto os ha pasado? Y ellos cuentan una anécdota muy graciosa que forma Sí. parte de su vida y está. Que esto en Sé lo que hicisteis no pasaba. O sea, el guión iba de arriba abajo. Es verdad que había ataques de risa, que había momentos, cosas muy frescas de tal, pero como era más ficcionado en ese sentido, pues Ángel y Patricia no se salían de su papel para contar otras cosas, ¿sabes? En ese sentido, pues claro, es diferente. Había mucho menos margen para improvisación en Sé lo que hicisteis. Sí, es que no se improvisaba por lo que te digo, porque es que como era un guión tan Tan cerrado, cerrado, ¿no? pues... De hecho, entiendo, Nuria, que has leído lo que ha dicho Patricia Conde, ¿no? En estos días. Sé lo que hicisteis, lleva un guión y yo jamás pegaría a un compañero, en una situación que vivió en Masterchef. No era normal mi forma de actuar en Sé lo que hicisteis. Si existiese esa persona, a mí no me caería bien, pero la gente sí. Es normal, maravilloso. sí, pero bueno, por otro lado era un personaje maravilloso Era muy que ya gracioso. lo hacía crecer muchísimo, porque... Pero bueno, sí, claro, está claro que estaba muy loca, sí. Y eso luego en la calle, ahora ya es una cosa personal, pero tenía algún tipo, la gente la increpaba o No, que te hubiese comentado. ¿sabes? En Sé lo que dices, a ellos se les quejaba mucha gente de la profesión de los que zapeábamos y hacíamos chistes. Tampoco ellos no eran muy de ir a fiestas ni tal, pero cuando ocurría era más eso. El programa tuvo mucho éxito entre el público y la gente en la calle siempre les decía que les encantaba. O sea, había mucho fan. Y yo, que tampoco nunca vas contando, escribo, pero si alguien lo sabía siempre era como, ¡ay, me encanta! No sé, o sea, ese fenómeno, ¿sabes? No... Pero en Telecinco los compañeros pues no les hacía gracia, ¿sabes? Pero yo creo que ellos siempre recibieron como bastante cariño. Y en el momento en el que os empiezan a cortar, ¿no?, las salas en el sentido de no podéis utilizar imágenes de aquí, no podéis utilizar imágenes de allí, ¿cómo lo vivisteis? Me acuerdo cuando llegó el primer mail de Telecinco a poner Telecinco quiere que dejéis de... De ahí pasaron 2 años más, cuando empezaron Pero que fue como, ¿y qué haremos? Se acabará el programa. Pero claro, llegó el día y nos dijeron, mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a...? Pues bueno, claro, tiramos de las otras cadenas que nos dejaban emitir y lo de Telecinco se empezó a intentar, o sea, lo intentamos contar, pero claro, sin zapear no tenía sentido. Entonces, evidentemente nos afectó muchísimo porque el grueso del programa venía de poder comentar aquí hay tomate y no sé qué, y el tirantes y la otra. Claro, ahí perdimos, sí, muchísimo. ¿Habéis intentado? Es decir, me suena que habéis intentado hacer como sketches recreando lo que pasaba. Sí, la primera semana se intentó en plan de, pues vamos a hacer lo que ha pasado en Aquí hay tomate. Eso era Claro, locura. y no tenía ningún sentido. Claro. Claro. Y posiblemente ninguna gracia, ¿no? No, cero. O sea, Hacemos un programa de humor. duró 3 y somos- días. No, Vamos. eso no lo hicimos más. Pero eso claro. que dices, te encuentras con este problema y no vas a cancelar el programa de un día para otro. Intentas salvarse, entiendo que pasaron por eso y pues que intentas buscar soluciones ingeniosas y que Sí. las pruebas y joder, pues si me acuerdo yo ahora, tanto tiempo después, es que por lo menos era para recordarlo. Sí, sí. Hay muchas cosas para recordar. Bueno, Bueno, pues pues el programa venga. luego duró bastante tiempo, ¿no? Después de esto de Telecinco, duró unos Sí, cuantos años más. duramos bastante tiempo, sí. Luego, o sea, se sea, que acabó Telecinco, reinventasteis. tal, al tiempo se fue Ángel, o sea, todavía sobrevivimos una temporada, sí. Lo hemos comentado nosotros también antes, que estábamos ahí, bueno, pues, ¿no?, poniéndonos en situación. El tema del presupuesto, ¿no?, podríamos decir, si afecta a la hora de los programas, ¿no? Porque hemos dicho también, ¿no?, que ha habido una evolución para mal en cuanto al tema de los presupuestos en los programas en general de televisión, ¿no, Julia? Sí.
Eso la verdad... Tú que llevas 30 años, Julia. Llevo 30 años aquí picando piedra. Tengo que reconocer que la gente de mi generación, los que nos ha tocado, que por cierto, había muy pocas mujeres, todo hay que decirlo, y me alegra mucho que estemos aquí ahora mismo todas mujeres, sin ánimo de lucro. Entonces, la historia ha cambiado bastante porque para los equipos había más, o sea, para los programas había más presupuesto y luego, sobre todo, empezó a... yo viví la experiencia de que empezó, yo creo que eso fue Globomedia, quien, por lo menos en mi experiencia fue así, quien empezó a valorar la figura del guionista, que hasta ese momento, bueno, yo estuve trabajando en Televisión Española y no te podían poner como guionista, hacer un contrato como guionista porque no existía. O sea, no ¿Estamos hablando de qué año, Julia? Pues mira, estamos hablando del año 91 o 92 o 93. Es decir, hace 30 años no existía la, no existía la figura del guionista, existía. Al menos como contrato en Televisión Española. Bueno, no estaba por suerte también, yo en esos 30 años prácticamente he tenido contratos laborales todo el tiempo, cosa que ahora también es un lujo. Entonces, en Televisión Española te hacía el contrato laboral, pero como no existía el epígrafe de guionista, te podían poner redactor, pero redactor, en mi caso, que soy filóloga, que no soy periodista, pues no me podían poner. Y en otros casos, pues cada uno tenía su carrera distinta, que no era periodismo, y entonces, ¿qué hacían? Se inventaron un epígrafe que era el asesor. Entonces, yo he tenido contratos de asesora, de esto, de lo otro y de más allá, mucho tiempo. Y hasta que no pasé a la privada, que mi primer trabajo en la privada fue en Globomedia, pues ya en Globomedia sí que noté. Desde luego, no sé por qué razón, a veces me lo he preguntado, donde la figura de guionista era más valorada. Como figura, o sea, como valor dentro del programa y económicamente. Tengo que decir que, bueno, en el año 2002, que acabó CQC, yo, como una guionista normal, dentro del equipo, no tenía un cargo ni nada, ganaba 3.000 euros al mes. En el año 90 y... En el año 2002. En el 2002, 3.000 euros. En el 90 eso no había, no había euros siquiera. Julia, pagas tú los cafés ahora, ¿eh? Algo más. ¿Yo? Con lo cual... ahora no sé si quiero saberlo. No, ahora es, vamos, si alguien de aquí, yo creo que eso, si lo gana un coordinador, pues no sé, fenomenal. O sea, pero desde luego un guionista... Pero claro, 3.000 yo me relaciono de hace 30 años no tiene claro, nada que ver, me relaciono, no estoy hablando de hace 20, ¿eh? O 20, por eso. Sí. Es verdad, 20. Me relaciono con gente muy joven, por suerte para mí, que está todavía en el ajo y estoy al tanto de lo que se paga, y además por alma y todo esto, y desde luego es una auténtica vergüenza cómo ha bajado toda esta historia. Sí, vale, ahora a lo mejor somos un poco más reconocidos y aquí arrimo el asco a mi sardina gracias a Alma, porque se lo ha trabajado, nos lo hemos trabajado mucho, pero reconocidos, pues por lo menos sales a veces en los títulos de crédito, antes ni salías. Bueno, pues sin embargo, o sea, ahora un guionista en un programa diario, pues el guionista cobra 1.800 euros o como mucho 2.000. Claro, es que todo repercute, ¿no? Si el programa tiene menos presupuesto en general, también tendrá menos presupuesto para los guionistas ganarán menos y serán menos. Claro, pero yo también, hecho, o sea, están las tablas salariales de Alma, decir. que estamos aquí es gracias a Alma y a su labor y la defensa de los derechos de los guionistas. Sí. Hay un convenio. Hay un convenio si con se cumple, unos... cualquiera puede ver lo mínimo. Sí, pero también información cuando os decía lo del presupuesto,
presupuesto me refería a que menos presupuesto No, en el pero es que programa, el presupuesto- también menos sí, guionistas. sí, no, y Es aparte decir, eso Sí, está bueno, sí, estipulado pero hablando de en los las tablas. 1.800 euros del compañero que comentas tú, Julia, no me sé cuál es el mínimo, pero lo mismo si está cobrando eso es que no tiene un contrato de guionista o que la productora no lo está haciendo del todo bien. Pues carezco Digo, del no dato. sé, o sea, no sé cuál es Lo el que he salario contado mínimo, es un pero- cotilleo. Menos mal que no hemos dado nombres. Menos mal De que primera es uno de mano. los que yo quiero volver otro día, chicas, ¿eh? No vayamos a... Es un cotilleo, pero de primera mano. O sea, no puedo decir Nada, fulano, nada, menganes nada. o Pero que por cetanes. eso hay que reconocer el Sí, trabajo sí, de Alma, que está, sí, pues eso. Sí, es posible, vamos, como también conocemos freelance que cobran lo que cobran y falsos autónomos. Sí, sí, que irregularidades hay en y todos todo, o sitios. sea, que irregularidades hay en todas partes. Vamos al tema no digo de- que aquí lo haya en ese O gente que programa, está pero trabajando a bueno, media sí. jornada cuando en realidad, es decir, te pagan a También. media jornada cuando es en plan de no, mira. También. Pero lo que comentabas tú del presupuesto, o sea, volviendo a la pregunta, evidentemente, si tienes mucho presupuesto, puedes contratar a muchos guionistas y todo es más fácil, digamos. Y si tienes mucho dinero, pues puedes gastar mucho dinero en ideas locas que se te ocurran. A eso me refería, ¿no? Que la evolución también, en este sentido, cada vez se intenta hacer más con menos, en general. Sí. Entonces eso también tiene que afectar. Ahí A la sí hora que de lo podemos producir, de notar que hacer hay los una gags, de- tendencia al ahorro, a la hora en plan de pues que antes, es decir, hablas con gente que ha trabajado en programas hace más años y era en plan de pues ahora mismo quiero una banda de mariachis para el programa de hoy y la tenías. Y ahora es un poco en plan de una banda de cuántos mariachis estamos hablando. Con 2 vale. Ya te canto El yo, gag ya te sería igual de toco yo. gracioso con 1. Puede Si le ponemos vestirse. a Miki un sombrero y le damos tal, podría tener la misma gracia. Lo siguiente, Entonces, Fanny, va a ser, Fanny, ¿te viene bien por cantar? Eso ya se ha ¿Qué tal hecho. cantas? Fanny, ¿qué tal cantas? ¿No? ¿Cómo lo tienes, Fanny? ¿Hoy te viene bien? No, yo no, porque yo siempre me he negado, pero de compañeros de en vez de un extra de, bueno, pues este guionista que ahora mismo está, le vamos a poner un sombrerito y va a pasar por aquí detrás, eso sí que se hace. ¿Ves? Sí. Vamos a... ¿Puedo hacer una última pregunta, Sara? ¿Sí? Venga. Una última pregunta que os quería hacer, porque a todo esto, gracias al Sindicato de Guionistas Alma, se hacen estos encuentros de guionistas de programas, se da visibilidad, porque lo hemos dicho muchas veces, los guionistas sois esos seres en la sombra, ¿no? Hasta hace muy pocos años, como decía Julia, no salíais ni en los títulos de crédito. ¿Os sentís ahora más reconocidos, más visibles? A ver, yo creo que ahora sí que la gente... es ¿Tú decir, crees que la gente en la calle sabe que existen, que en todos los programas de entretenimiento hay guionistas, Fanny? Yo creo que no lo piensa, pero en el momento en el que te preguntan a qué te dedicas y dices soy guionista, ¿en dónde? Pues puede haber un momento en plan de... la gente siente curiosidad y te dice cómo funciona porque no sabe hasta qué punto es guión o no es guión. Y también está en su derecho, porque lo que digo, Zapeando tiene un guión, pero tú lo ves y también hay partes en las que no lo tiene, en las que la gente es libre. Entonces, me parece lícito que tengan dudas. Me sorprendía más en otros programas que veo como más guión cerrado y que sí que la gente se sorprende. Pues en el Club de la Comedia mucha gente, pero entonces no dicen ellos lo que... Y dices, hombre, pues no. ¿Ves? No, es que eran muy, muy simpáticos y muy graciosos. Menos mal que tenemos el trabajo de los guionistas, gracias. Porque sin guionistas no sé lo que haríamos presentadores y en muchos otros ámbitos. Bueno, pues vamos con las preguntas. ¿Dónde está Sara? Ay, Sara. Que, como os he dicho al principio, han mandado los medios de comunicación al teléfono. Sí, bueno, nos escriben diciendo que enhorabuena a todas por hacer algo tan difícil y tan a favor de la salud mental, por recetar píldoras de sonrisas y a veces de carcajadas. A Irache, del Intermedio, decir que realmente me parece el mejor programa informativo de la televisión por su mezcla de análisis serio de la realidad y la sátira. Pregunta número 1. Madre ¿Cómo mía. se consigue tener tan presto el chiste de noticias súper recientes? Pues un poco era lo que... Bueno, gracias por, por el piropo. Pues el trabajo del día a día de ser un equipo muy unido y con mucha creatividad también. Y bueno, al final, si uno se estanca en una cosa, pues está otro que apoya. Entonces, bueno, no sé, es que es nuestro trabajo. Bueno, además sois personas efectivamente ingeniosas, creativas, porque ya os digo, yo os lo he comentado, me ponen a mí y tengo cero gracia. Es decir, que eso también va innato un poco en la persona, ¿no? Sí, Tener también. la chispa, eso se tiene o no se tiene. Luego la puedes trabajar, la puedes desarrollar, pero si no la tienes, pues... Sí, pero también está el callo, la herramienta y el Sí, saber por que supuesto, funciona, que no. por supuesto, o sea, es pero yo un creo que también cúmulo de hay algo innato en circunstancias. vosotras, ¿no? Que Sí, no vale que todo el mundo, felicidades, claro. ¿no? Y la siguiente pregunta es ¿cuánto se tarda en elaborar un guión del sketch de Aznarito y Felipón y cómo se hace la documentación?
No sé yo si soy la persona más adecuada aquí para responder a esa pregunta. ¿Sí? No, es que está aquí Irene, que ha escrito muchos Andaritos y Felipón, compañera, muy querida. Y pues nada, pues generalmente la información pues, viene de redacción, que va dando perfiles, noticias, material que pueda servir para inspirar ese sketch. Y se hace una primera versión y a partir de la primera versión entran correcciones que se puede tardar 2 días, 2 jornadas, en una jornada más o menos, con alguna corrección jornada y media, una. Vale, una pregunta para todas. Los equipos de guión y sobre todo lo de los programas de humor suelen estar integrados, bueno, aquí no, ahora no, pero por hombres. ¿Estáis notando un cambio y una mayor presencia de mujeres guionistas? Sí. Sí que se Sí. va notando. Sí, bueno, ahí yo doy fe, absolutamente. O sea, no me remonto a los tiempos de Mari Castaña, que podría, pero desde luego hace 15 años, yo diría incluso 10, probablemente no había. Podría decir que este panel a lo mejor con 4 mujeres no se hubiera podido hacer. O sea, es mi opinión. Vosotras que estáis más en la ¿Cómo pomada. están equilibrados en vuestros programas? A ver, equilibrado no. No, equilibrado pero no, hay más es- hombres, pero bueno, hay mujeres y cada vez más, eso sí, Sí. es verdad. Sí. ¿Y en el caso del intermedio, Irache? En el caso del intermedio hay más hombres, también porque por circunstancias han salido mujeres por otros motivos profesionales y demás. Pero bueno, siempre está ahí el interés de meter a mujeres cuando se puede. Sara, no sé si tenemos alguna pregunta más. Sí. Y tiempo también, claro. Es una pregunta para Ana y Julia. Es una pregunta para Julia y Irache, perdón, que si el intermedio es... ay, perdón. Es que tengo otras, están entrando muchas. Están emanados como Qué bien. programas. Si se notan raíces entre los dos. Perdona, no te he entendido bien. Sí. ¿No he entendido bien? Que si con Julia y Irache Sí. se siente alguna unión entre los programas. Entre Caiga quien caiga y el intermedio. Sí, entre Que- Caiga y intermedio. Que si hay A lo mejor las mismas raíces. algún nexo de Sí. unión. A ver, al final son 2 programas presentados por Wyoming. Exacto, que marca. De la misma productora Exactamente. Que Wyoming además marca mucho su personalidad, incluso su modo de entender el mundo, la vida y tal. Y yo creo que en ese sentido, sí, yo creo que el nexo común, desde luego, sobre todo, es la personalidad del presentador, en este caso, desde mi punto Sí, de sí, vista, totalmente de en acuerdo. este caso, Wyoming, que desde luego donde va marca, vamos, seguro. O sea, él ya, yo creo que Wyoming, no sé si estarás de acuerdo, en sí mismo ya es un personaje en sí mismo. O sea, cuando hacíamos CQC que tú preguntabas, ¿habláis como personajes? Pues es que al final era así, cuando hacía el programa, el guión de plato decían, no, esto no lo puede decir Juanjo, esto lo tiene que decir Javi. O cuando se repartían los reportajes, si es este reportaje de político, pues tiene que ir fulanito. Si es un reportaje más frívolo, más no sé qué, menganito. O sea, que dentro de lo que cabe, sin hacer un personaje como muy bien habéis dicho todas, pero sí ya de alguna manera nosotros en concreto y por lo que he visto también, no es igual pues eso, escribir lo que sea pues para Cristina Pedroche que para, yo qué sé, Quique Para Peinado, Miki, ¿no? sí. Supongo. Vale, no sé si Irache quiere comentar algo. No, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Julia. Al final, sobre todo, es la figura de Wyoming quien aúna los 2 programas, su personalidad. Vale, y una última pregunta que es para todas también. ¿Qué más se puede hacer por visibilizar la figura del guionista? ¿Qué consideráis? Difícil, ¿eh? Qué difícil. Pues que el sindicato de guionistas de Alma continúe, por ejemplo, ¿no? Organizando jornadas como estas. Sí, es este tipo de cosas, ¿no? Es lo que nos da visibilidad, charlar con la gente y cuando te preguntan qué haces, pues decir que eres guionista y a continuación... o sea, no decir trabajo en la televisión, porque eso era un error que yo cometía. ¿Dónde trabajas? En la televisión. ¿Y dónde sales?
Pues es que no salgo en ninguna parte. Inmediatamente perdía interés. Totalmente pasaban palabras. Sí, yo creo que eso ha cambiado un poco, ¿no? De Esta todas formas, petarda no me interesa en absoluto. O pero sea, es verdad que, hombre, si sales en la tele, pues es como, "Ay, sale en la tele", pero sí que es verdad que ya la televisión en sí ha generado, ¿no? Sí. un interés. Ya, hombre, si no sales, hombre, a lo mejor, pero ya no es aquello de, Ya, no ya, sales ya, en la sí, tele, sí, paso sí, de ti. sí, sí. No, vale, ¿y dónde? No hago imagen, pero soy, pues, Sí. ¿no? Sí, y yo como tú creo que decías, es- Fanny, ¿no? A lo mejor te sí. preguntan, ¿y qué hace un...? Sí. Hasta te preguntan, Sí, ¿y qué sí, hace un sí. guionista? Es verdad que- Exactamente. O sea, ya hay un como más... Es la primera pregunta de cortesía, que sí que hay un poco de curiosidad en plan ¿qué haces? Pero acto seguido es en plan de ¿y Cristina Pedroche cómo es? Es decir, que el interés siempre está donde está, pero que es normal. También. Al final nosotros visibilizar que existimos y que trabajamos, sí, pero nosotros no somos caras visibles del trabajo que hacemos, son ellos. Entonces... Sí, pero bueno, es ellos son normal. las caras visibles de vuestro trabajo, ¿eh? Que Sí, esto claro, siempre, claro, eso sí. quiero decirte que eso no es reconocido muchas veces, ¿no? Es decir, los presentadores están donde están porque tienen unas cualidades, pero también es verdad que tienen unos guiones que les apoyan, y yo lo he dicho muchas veces, hacer programas de televisión sin un guión, la mitad no estarían o no estaríamos o no llegarían o no llegaríamos a donde hemos llegado. Así que hay que reconocer y alabar y agradecer vuestro trabajo siempre. Y Sara, no sé si... De medios no sé si alguien de aquí... Ya está, presente. ya se nos acabó. Pues chicas, ha estado bien, ¿no? Habéis estado Sí, cómodas. muy Buena, sí, muy Que a gusto. muchísimas gracias, de verdad, en nombre del Sindicato de Guionistas Alma, por haber estado hoy con nosotras. Para mí ha sido un placer, porque al final, bueno, yo he trabajado con guionistas, pero siempre te quedan cosas por saber y por preguntar. Y que mucha suerte. Y que gracias, que ha sido un placer, ¿verdad? Y muchas gracias a vosotros también. Pues nada, En 10 vosotros. minutos volvemos, porque tenemos otra mesa también estupenda. Vamos a hablar de, que os podría preguntar, pero no lo voy a hacer porque si no me van a cortar la cabeza, sobre si formatos de éxito, si el público modela. Interesante tema también, ¿eh? Pues nada, en 10 minutos volvemos, estamos de vuelta. Gracias. Yo iba a hacer. Aquí estamos de nuevo, dispuestos a seguir en esta jornada de encuentro de guionistas de programas y organizado por el Sindicato de Guionistas Alma, y agradecer nuevamente el apoyo de la Comunidad de Madrid y de la Academia de Cine, que nos ha prestado este espacio maravilloso para que podamos charlar, hablar, debatir sobre la figura de los guionistas. Esa figura que decimos, pues está un poco ahí, ¿no? La gente no lo conoce, la gente se piensa que los presentadores somos graciosos por naturaleza o que tenemos unas cualidades innatas que a veces las tenemos, como en mi caso, claro, pero no, es broma, no me miréis con esta cara. Pero ellos son la base de los programas. Sin ellos no habría programas de entretenimiento. En esta segunda mesa vamos a hablar un tema que a mí me encanta, porque es un tema que en los medios de comunicación, los profesionales de los medios de comunicación debatimos mucho. Formatos de éxito. El público manda, modela. Enseguida vamos a entrar en arena, pero antes recordaros también que podéis mandar vuestras preguntas al 625-689-112 y en los últimos 10-15 minutos nuestros invitados en esta mesa os las van a contestar. Así que, y por supuesto, que antes no lo he dicho, yo eternamente agradecida al Sindicato de Guionistas Alma por haber contado conmigo, para estar esta mañana aquí, en la que además estoy aprendiendo, porque siempre se aprende muchísimo. Vamos a hacer como en la mesa anterior. Mejor que se presenten ellos mismos, porque yo creo que así aligeramos, porque tienen tanto que contar, que vamos al grano. Carmen, voy a empezar, antes he empezado por aquí, Luis, vamos. Yo soy el decano, empieza siempre por la juventud. Claro. Bueno, pero dejamos lo mejor para el final. Vale, ¿Qué te ha parecido? Ahí te he dado, Luis. Carmen Ayue, en honor a Carmen Ayue, que ha hecho muchísimas cosas, pero viene en representación de El Diario, mítico programa, El Diario de Patricia primero, luego se fue Patricia y se quedó en El Diario. Y nosotros en El Diario siempre me escribían, nuestra próxima invitada, así que nuestra próxima invitada es Carmen Ayue. Hola, soy Carmen Ayue, vengo en representación de todos los guionistas que han pasado por El Diario de Patricia. No solo he escrito para Sandra Daviú y para Patricia Gaztañaga, también pues, he trabajado para gente tan diferente como Arturo Valls, Irma Soriano o Jordi González o Jesús Vázquez, o sea que los perfiles con los que he trabajado han sido variados. Yo creo que el máximo hito que tengo en mis 20 años de profesión como guionista, que se han cumplido justo este mes, es que jamás he sellado la demanda de empleo, así que solo por eso me doy con un canto en los dientes, y los que trabajáis en guión, pues ya sabéis lo que significa eso.
A su lado, Isabel Arranz, Mapi, El Cazador, entre otros muchos formatos. Entre muchos, muchísimos. He escrito también para Jesús Vázquez, para Irma Soriano, para Bertín Osborne, para Ramón García. Y yo creo que puedo presumir de ser, con perdón, la guionista que más audiencia tiene de este país porque escribo Las Campanadas. ¡Hombre! De Televisión Española. No, vaya, pues entonces ya el top 10, ¿no? Pero bueno, he hecho de todo. La verdad es que me ha tocado hacer absolutamente de todo. Ficción, entretenimiento. He hecho hasta el Grand Prix, que está mal decirlo porque ¡ay, el Grand Prix! Pues lo he hecho todas las ediciones con Ramón García. Supervivientes. Acabo de hacer una gala en Tenerife con Cadena Dial, yo que sé, 20.000 cosas. Y es verdad que como Carmen he tenido la suerte de no sellar la tarjeta del paro, entre otras cosas porque soy autónoma. Y claro, a lo mejor es por eso que no me han dejado. Carlos Torres, en este caso vienes, digamos, ¿no?, en representación de First Dates, pero también has estado en el diario y también... ¿Cuántas cosas más has hecho, Carlos? ¿Tú tampoco has sellado lo del paro? También soy autónomo, aunque a veces he estado contratado, pero también soy autónomo, entonces poco. Pues llevo casi 30 años. Entonces, de todos los que habéis nombrado, Jesús Vázquez, Irma Soriano, todos, también hice un año Las Campanadas, que es donde más tensión he pasado nunca, pero con Telecinco, en vez de... Y también he trabajado con Luis en un programa absolutamente surrealista. ¿Cuál? Yo quiero saber. Uno de Carmen Sevilla. Querida Carmen se llamaba. Querida por Carmen Sevilla. Era la presentadora, se metía desde Málaga y hicimos cosas... Hicimos muchas locuras. No. A mí esto no me lo hagáis. O sea, un programa surrealista, hicimos muchas cosas como que... Provocar, ¿Y por qué era surrealista? Provocar las equivocaciones de Carmen para que la gente se riera, por ejemplo. O sea, que no era innato en ella. ¿Eh? No era natural en ella. Carmen, o sea, ella no se equivocaba sola, no, había que ayudarla. Había de todo. Carmen, vamos, que teníais ahí... Está enferma, pero es una gran señora. Sí. No, era un encanto con ella porque además era muy amable y... Qué malos, ¿no? Hacer que se equivocara. ¿Eh? Qué malos, ¿no? Hacer que se equivocara. Bueno, pero no solamente eso hizo. Provocábamos situaciones. En Telecinco con el telecupón no me puedes contar lo que le hacía. Bueno, Luis, que ya ha entrado él solo en vereda. Luis, cuéntame. Bueno, he de decir que me encanta porque Luis fue guionista del 1, 2, 3. O sea, ¿qué decir? El 1, 2, 3 es para mí, humildemente, es el programa, ¿no? O sea, yo que soy de la época de Mayra, para mí era el programa. Yo recuerdo estar los viernes, la cita con el 1, 2, 3, todos en casa esperando a que empezara el 1, 2, 3. Era maravilloso, Luis. Pues el 1, 2, 3, lo que necesita es amor, hablemos de sexo, ¿qué más cosas he hecho? Tantas que ya, ¿no? Bueno, bastante. ¿Te acuerdas? Pero obviamente el 1, 2, 3 ha sido pues, el gran programa. Un programa donde yo empecé de entretenedor del censor. No sabes lo que es eso. Resulta que las chicas, las azafatas salían con unos mini pantalones y con unos escotes. Y entonces había un censor en Televisión Española que... Me encanta esto. ¿Tú no lo sabías esto? Me encanta. Es que yo soy muy joven. A lo mejor no me conservo bien. El día de grabación, a mí me presentó Chicho, dijo, aquí tiene a don Roberto, me llevó un día al bar, yo iba para cura y obispo. Entonces le dijo, dice, mira, ha hecho la carrera de sacerdote y entonces una persona con la que se puede hablar muy bien y no sé qué. Entonces, mi misión, que me encargó Chicho, era que a partir de las 4, que era cuando la azafata ya la arreglaba la sastra, lo entretuviera en el bar con algo. El caso es que no apareciera por la sastrería porque iba a ver, porque en el Pardo, según me dijo él, no gustaba demasiado que fueran tan descocadas las azafatas. Entonces, iba y medía, miraba los escotes y miraba los pantaloncitos, no eran minifardas, y claro, cómo entretenía yo todos los días de grabación a este hombre de 4 a 5, 1 hora. ¿Y cómo lo hacías? Sí.
La primera vez, es decir, cuando empezamos a tomar un café, y como le había dicho Chicho que iba para sacerdote, me preguntó, dice, me decía Murillo, yo a él, don Roberto, dice Murillo, ¿usted no cree que el Papa debería excomulgar a Pierre Teilhard de Chardin? Pierre Teilhard de Chardin fue un pensador que en los años 70 escribió una serie de obras que parte de la Iglesia lo consideraba herética y parte no. Era sobre la evolución humana, que la evolución, la creación no ocurrió tal como había existido, sino que iba evolucionando, en fin. Y así echabais la tarde, ¿no, Luis? Que así echabais la tarde. Vamos, os daba las 5, las 6, las 7, se os pasaba, vamos, o sea, habían grabado 5, 1, 2, 3. La obra principal de él fue el fenómeno humano. Y sobre todo su teoría era el punto omega, que todo, es decir, el mundo no sería eterno y iríamos todos en una progresión creciente hacia el punto omega que sería Dios. Madre mía. Vale, sí. Luis. Vale, pero yo había empezado a leer el fenómeno, ya me he perdido. El fenómeno humano. ¿Seguimos en el 1, 2, 3? Sí. No, pero bueno, eso fue el primer no día. quiero saber cómo fue el segundo. No, pero sí, no, el segundo fue muy fácil. Encontré el tema, era del Real Madrid y del Barça. ¡Ay, que me encanta esto! Venga, entonces ya teníamos vamos a ponernos otra teníamos vez. una hora para discutir de la jornada anterior. Bueno, pues luego hablamos tú y yo porque sí. yo también soy del Barça. Me encanta. ¿Y ahora yo qué hago para estar a la altura de esto, Luis? Espérate. Bueno, que vamos a hablar. Vamos a empezar. Espérate, no, más cosas. Ya, bueno, pero es que si no, no va. 30 segundos. O sea, 30 segundos. me echan. Es decir, 30 segundos. Tú sabes, ahora te voy a contar. Yo trabajaba esto para... es como el diario, el señor ese que nunca, con perdón, para se callaba y decías, Dios mío, se me está yendo de las manos. Yo era el que llevaba los Está cafés a pasando Chicho. ahora mismo. Yo empecé llevándole los cafés a Chicho. Pero no empezaste como el entretenedor del censor. No, las 4 cosas a la vez. Segundo regidor, había 2. ¿Te pagaban? Sí. Ah, menos mal, porque si no estabas explotado, ¿eh? Bueno, pero vale. Chicho en ese sentido. Bueno. Y lo que cobraba te lo puedo decir porque le tenía que cobrar también semanalmente y me metía en el bolsillo 50.000 pesetas, atadas con una goma. ¿De qué año estamos hablando? Del 80 y... Pues no está mal, ¿no? Se me escapa un poco el tema de los sueldos. No, yo. A la semana. Él. Bueno, que yo quiero hablar... tú has venido a hablar de tu libro, pero escúchame que yo quiero hablar de los formatos de éxito. Estamos diciendo si el público manda, si modela, ¿sí o no? Sí. Hombre, la audiencia, ¿Sí? ¿Así? Absolutamente. En los prime time, no la clave desaparece. La clave es la audiencia. Es decir, en los programas de por la tarde, pues sí, se mira, pero por la noche te lo juegan. O tienes audiencia o adiós muy buena. No, y las redes sociales son demoledoras ahora mismo. Es que yo demoledoras, ahora... pero también sostienen. Yo estoy ahora en otra guerra. Crean opinión, pero no. El negocio de la tele va más por la audiencia. No, Sí, pero vamos a ver. la audiencia... En Bertel y compañía, los que escriben son las opiniones de los redactores de los programas, no contamos las cosas. Es decir, todas las opiniones contrarias eso están escritas por los redactores o los guionistas del otro equipo. Esas son las opiniones. Bueno, yo te digo desde mi experiencia en El Cazador, como había una serie de tweets demoledores, al día siguiente había Troya en la redacción. Claro. O sea que efectivamente... No. Cuidadín. Sí, pero no hay una relación con la audiencia. Con la audiencia, no. El mundo Twitter va por una parte claro, y la pero ahora audiencia se va por fijan otra. mucho en las redes sociales, ¿eh? Sí, pero ¿hasta qué punto es verdad que las redes sociales, la irrupción de las redes sociales en el panorama televisivo afecta, pero sí que es cierto que en qué medida podemos tomarnos, ¿no?, como referente las redes sociales cuando las redes sociales en un principio normalmente lo que hacen es, digamos, criticar, ¿no? No te van a decir en general, ¡ay, qué bien esto!, sino al contrario, ¿no? Siempre... O ensalzar, porque en el caso de Mapi, que tiene una audiencia muy discreta, sin embargo las redes sociales la adoran y entonces... No, y yo te felicito porque es uno de los pocos programas que la verdad es que me lo veo de arriba abajo. ¿Sí? Sí. Pero tú crees, a raíz que estás diciendo, Isabel, que la fuerza de las redes sociales que adoran a Mapi puede ser suficiente en un momento dado para que, con una audiencia más o menos, como decimos, discreta, sobreviva a Mapi en televisión española, en este caso porque está en televisión española? Es que eso no lo sé. Quiero decir que al final el dato, que es lo que refleja, se supone, el público que lo ve, es lo que condiciona.
Sí, pero yo creo que se valora también la repercusión que tenga. O sea, que no es... es verdad que en las redes sociales no mandan, pero sí tienen un peso en las decisiones de los programas. Sí, tienen un peso no es lo importante. mismo una privada que una pública, mejor. También, Lo de la opinión, Sí. que haya una buena opinión, cuenta más Sí. a lo mejor que el número En la de privada no, espectadores, pero en la La pública... privada no. Y que esa repercusión que hay en redes sociales puede hacer que la gente vaya a verlo en diferido y que se acerque a las plataformas propias de cada uno de los canales. Entonces, nosotros hace poco vivimos un bombazo. O sea, La Isla de las Tentaciones no empezó haciendo 30 en la cadena, en 4. O sea, La Isla de las Tentaciones empezó siendo un bombazo en redes. En redes se creó ese ágora donde la gente empezó a hablar de ello, la gente no sabía quién eran los personajes y la gente se acercó al programa. Muchas veces no pasa, pero sí que es verdad que el diálogo en redes, y si consigues hacer viral algo, y si consigues que haya diálogo social en Twitter, haya un traslado directo, un trasvase de la gente que está opinando a la gente que lo está viendo. Y que se convierta pues en un evento, ver el programa y estar comentando en Twitter a la vez. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Porque entiendo que, ¿no? Cuando hacéis guiones, ¿no? Pensáis, Ahora se oye, llaman vamos a redes darle una sociales. vuelta para que esto luego tenga algún tipo de repercusión Yo en creo las que redes no sociales. Se trabaja para Antes redes. era- ahora- Se crea, y nosotros, por ejemplo, en Fairday tenemos muy buena repercusión en redes, ¿no? Y a veces repercute en la audiencia también, ¿no? Pero es como un mundo en el que ellos comentan en Twitter y Ahora se normalmente llaman redes positivo. sociales y antes era el boca a boca, que era menos fino. Ahora se llama redes sociales, pero antes era el boca a boca. Luis, con eso que estás diciendo, en la época del 1, 2, 3, que evidentemente no había redes sociales ni nada, Era es el cierto... boca a boca. Es cierto, me contaba mi querido Carlos Muriana, guionista también, Sí. que también estuvo en el 1, 2, 3, que Chicho, entre temporadas, o sea, el descanso de las temporadas, iba a los colegios a dar charlas y también le servía un poco como para testar, ¿no? Lo que los niños o los adolescentes... Si quieres te cuento, antes no había redes sociales, pero cuando estábamos con el guión y se nos ocurrían cosas que nos parecían muy buenas, y dudaba, cogía el teléfono y llamaba al portero de su casa. Es maravilloso. Anselmo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Anselmo. Y dije, Anselmo, a ver qué piensa usted de esto. Y le contaba lo que se nos había ocurrido. Y como a Anselmo no le gustara, tachado. Me parece una anécdota maravillosa. El portero, vamos. Sí. Pues en todo lo de los colegios también, ¿no? Porque vamos, Claro, así claro. lo reportaba Anselmo. Fijaos, como, ¿no? Yo trabajé en una productora donde la opinión de la suegra del dueño era fundamental. Fundamental. Hombre, todos hemos conocido ese momento de mi madre no lo entendería. Ahora ya las madres somos nosotros, con lo cual es como, si no lo entiendo yo, vamos a ver cómo lo Y además explicamos. pasa, que no lo entiendo yo tampoco, ¿eh? Pero, y Carmen, ya te quería preguntar, en el caso del diario, porque es una pregunta que me han hecho antes también y me parece muy interesante, tampoco teníamos redes, ¿no? ¿Cómo nos hubiese afectado? Sobre todo a la hora de hacer los guiones. Pues no lo sé, pero te digo que el diario sigue siendo trending topic en 2022. O sea, hace unos meses un hilo rescató el ahora de varios protagonistas que fueron lo que en aquella época se llamaba virales. O sea, todos nos acordamos de Yo fumo para hacerme el chulo, un paquete diario. Todos nos acordamos de momentazos que vivieron. Pues la primera persona que dijo miradme el coño en televisión creo que fue en el diario de Patricia. Y ahora mismo hay momentos en los que momentazos del diario siguen siendo virales. ¿Cómo nos hubieran afectado las redes? Pues creo que nos hubiera costado mucho menos la búsqueda, la verdad. ¿Puedo hablar? No es lo mismo Esos mirar al días hasta pasado. las Eso hubiese 2 de sido la una ventaja. mañana, ¿no? No Es es lo verdad, mismo Carlos, que mirar tú al pasado con también lo nostalgia. viviste. ¿Puedo hablar? Hombre, como si no lo hubieras hecho, Luis. Pero tú, No, como en tu vamos a- casa. Esto ni son redes sociales ni el boca a boca. Pero es importantísimo las frases hechas que se hacían populares. En el 1, 2, 3. Hasta aquí puedo leer. ¿Cómo estaba la plaza? Abarrotado. Vamos. Esto no os podéis ni imaginar. Al hacerse popular y meterse ya en las conversaciones diarias, pues era una publicidad enorme. Y en el caso de programas que llevan ya varios años en emisión, como es el caso, Carlos, de First Date, son First Date. 6 años, creo, ¿no? 6, vamos para 7 ya. Vamos, que bueno, la estructura es la que es, ¿no? Es un formato que está establecido.
como guionistas, ¿cómo lo hacéis para renovaros, para no quedaros, ¿no?, encallados, para que la gente, esa audiencia siga fiel a vosotros? Porque, claro, después de 6 años ya habéis hecho todos los chistes, habéis, Bueno, vamos, ¿no? Pero es que el contenido te lo dan las personas. Y esas mismas personas te dan la pauta de cómo tienes que hablar. Porque yo escribo lo que son las locuciones de Carlos Sobera y las reflexiones del amor y los rótulos, ¿no? Pero esas intervenciones de Sobera que yo le escribo, un poco me las brindan o me las ofrecen el mismo invitado que está ahí hablando, la misma persona que está hablando, por los gustos que tenga, por las aficiones, por las manías, por lo que se digan entre ellos, por lo que no se digan. Entonces, todo eso me Supongo va que dando, lo escriba a posteriori. Claro, yo veo el programa tal cual se ve en la tele, solo que sin rótulos, sin las locuciones de Sobera. Y entonces yo le construyo esos diálogos, esas intervenciones a Carlos, ¿no? Pero la pauta, Carlos tiene una forma de hablar, que yo se la pongo, pero el cómo lo diga un poco está en función del invitado, de lo que esté pasando. Y vamos a aclarar, Carlos, porque nos pasaba mucho en el diario también, que no son actores. En el caso del diario siempre la pregunta recurrente era, ¿pero son actores? Y parecía que los guionistas no tenían nada más que hacer que escribirle los guiones a esas personas. Y no, eran personas normales y corrientes que no tenían un guión. Lo que estaba guionizado era, evidentemente, la entrevista y todo, porque nos pasaba muchísimo, Carmen. Pues que son actores. Digo, sí, pues España sería un país de actores que no veas. Tendríamos... Sí, de hecho, serían mejores actores que muchos actores que están haciendo cine y demás. No, ojalá hubieran sido actores, porque hubiéramos llegado todos mucho antes a casa, la verdad. Entonces, no, había una redacción de las que ya no existen, o sea, eran como 22 parejas, 22 personas trabajando en parejas y unas búsquedas intensísimas y cierres a las 2, 3 de la mañana, tú lo sabes, Carlos también lo vivió. Yo estuve en el diario de Patricia, había días de terminar de trabajar a las 3 de la mañana y a las 9 teníamos plató. La verdad es que era un formato duro en cuanto al trabajo del equipo, ¿no? Claro, tenían que cerrar al invitado, escribir las fichas y mandárnoslas. Bueno, claro, y un clásico que a las 6 de la tarde ibas en emisión a las 8 y había perdido el tren o no había subido al autobús, o en fin. Isabel, en el caso de MAPI, vamos a hablar de MAPI, que es un programa que está ahora en emisión. ¿Qué tipo de guión se hace? Porque es decir, el personaje, MAPI, entiendo que tiene que tener un margen de improvisación. Le tenéis que dejar un margen de improvisación. Sí, tiene improvisación, pero a ver, el equipo de 9 guionistas está dividido, por un lado 4 guionistas para continuidad y el resto para las preguntas, porque las preguntas llevan un proceso de búsqueda muy exhaustivo, unos vídeos que tienen que tener humor, pero tienen que tener rigor. Y luego los guionistas de continuidad, entre los que estaba yo, escribes en las interacciones entre Mapi y Jandro, el presentador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacíamos todos los lunes una reunión, todos los guionistas de continuidad, íbamos cada uno con nuestro guión, que yo lo llamaba auditorías, ¿no? Porque llegabas tú ahí con tu guión, leías tu chiste, te decían, esto no lo entiendo, esto es sexista, me decían a mí, oye, yo soy mujer, en fin, pero bueno, esto es sexista, esto no sé qué. Y entonces se retocaban los chistes. Y en plató, a lo mejor surgía alguna cosa con los invitados y ahí sí, ahí Carla Pulpón, que es la actriz que se mete en el cabezón de Mapi, tenía una capacidad de improvisación impresionante esta mujer. Nos sorprendía mucho porque decía, jolín, le estás dando un chiste que está bien, pero luego ya lo retomaba, ¡pum!, y lo hacía grande, ¿no? Entonces, ese era el proceso. Ha sido duro porque 60 programas, es verdad que la duración es cortita, pero 60 programas en mes y pico que hemos grabado, pues ahí ha sido un poco duro. Lo que pasa es que nos dieron mucho margen de preproducción porque era una cosa muy novedosa, porque a nivel técnico había que tener mucho cuidado. Pero guionizado, sí. Lo que pasa es que luego, claro, como decían las compañeras antes, luego ellos dicen lo que les parece bien, naturalmente, porque el programa está vivo, porque hay 3 invitados, tres invitados que luego ellos dicen lo que les parece oportuno. Entonces los chistes hay que ir adecuándolos según se va grabando.
Y me decíais que efectivamente las redes sirven como, ¿no? Para testar los programas o para ver, ¿no? Te pueden ayudar, pero ¿utilizáis o se utiliza lo que las redes, ¿no? El sentimiento general de las redes como para a lo mejor cambiar una sección o darle una vuelta al guión? No sé si os afecta en vuestro trabajo, me refiero. En caso de Mapi no ha podido ser posible porque lo que se está emitiendo está ya grabado. En el caso del Cazador, por ejemplo, sí, como se iba emitiendo las temporadas, que se llaman temporadas, cuando antes una temporada era el año, el año escolar, de septiembre a junio, ¿no? A junio, no. Y ahora una temporada son 2 meses y medio, 3 meses de emisión. Ahora va por la 8ª temporada, arrancándolo en el 2020, o sea que bueno, es todo muy relativo. Pero sí, ahí sí que tenía margen de reacción, porque a lo mejor llegaba un tuit y cartas al defensor del espectador en Televisión Española, que ahí temblaban los pilares de la tierra, y sí que en el siguiente programa que ibas a hablar, oye, cuidado que este tipo de programas, este tipo de pregunta, tened cuidado. Entonces sí que podíamos movernos. En lo que está grabado, grabado queda. Si se renueva Mapi, pues ya tendremos en el caso de los grabados, imagino que, como tú dices, ¿no? En el Cazador, pues para los siguientes que ya están firmados y que se van a grabar, sí que puede haber una capacidad de reacción. Claro. ¿Y notáis mucha diferencia? ¿Habéis trabajado en la pública, en la privada, en autonómicas? ¿Hay mucha diferencia a la hora de hacer los guiones en los programas en el sentido de la repercusión que pueda tener en ese, ya la cadena, la línea de la cadena, pero también en el público que lo ve? Sí, sí. La pública siempre tiene más miedo a todo, ¿no? Porque la opinión pública se puede volver contra ella, ¿no? Es normal, es un medio público. En la privada hay más libertad para meterte en líos. No suele haber defensor del espectador. O en la privada los defensores del espectador son simplemente figuras retóricas, pero en la Televisión Española y en Canal Sur, que por ejemplo yo he estado, sí, influye. Y en tu caso, Luis, en el caso del 1, 2, 3, vosotros hacíais los guiones, pero es verdad, tengo entendido, no lo sé si no me corriges, que Chicho lo tenía todo como muy claro. Este hombre no deja de sorprenderme. No me contesta, coge una carpeta. Esto es un guión del 1, 2, 3, Pues no tiene del tema del encanta, Quijote, del 13 de septiembre de 1983. 8 páginas, de las cuales 6 se explicaban cómo ocurrían, entraban los regalos y las tarjetas, lo que llevaban, y después las 3 últimas eran orden de salida de regalos, la música y el vestuario de los actores. Pero este era el guión para 2 horas de programa que duraba. No, lo que no está aquí son los sketches de los actores, porque eso se iban escribiendo de forma diferente y se le iban mandando a los actores a medida que estaban. Pero esto es eso, 2 horas y pico de programa. Madre mía. Contado. Y Esto es una joya, ¿eh? Luis, las Incunable. preguntas, ¿cómo las escribían? O sea, ¿quién había controlando Las preguntas prácticamente las escribía yo todas. todas? Y lo que pasa es que ya fui evolucionando ya al surrealismo total, porque en principio había una introducción cultural y después formulaba las preguntas. Pero luego ya se me empezó a ir la olla y empezó a funcionar de que empezar, yo qué sé, por ejemplo... Máquina de escribir, maravilloso. Y es más máquina claro. de escribir. Esto es Paloma Cerezo, la secretaria de Chicho, que escribía una rapidez de espanto mucho mejor que el ordenador y además perfecto, sí. No como otros, cuando yo empecé a escribir con mi Olimpia, era papel de calco y papel cebolla para que salieran 3 o 4 copias y como te equivocaras al machacar, Claro, ahí quedaba, ¿no? otra página entera. Tenías que escribir otra vez entero. Madre Si mía. es que yo he vivido el pleistoceno de la tele. ¿Y lo bien que nos lo estabas haciendo pasar? Pues, ¿Eh? sí. No, O yo sea- también me lo he divertido, la verdad. Me Y divertí. ahora ya la típica pregunta que, en fin, si tuviéramos la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el éxito de un programa hoy en día en la televisión? ¿Cuál es el éxito o qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener también, no? Yo creo que no, igual que en el fracaso tampoco hay un motivo, ¿no? Que diga, es que han hecho esto y en el éxito tampoco hay un motivo, ¿no? Partiendo de la base, Carlos, perdona, de las tendencias, ¿no? Pues Claro. hay cadenas que ahora mismo pues tienen ya por arrastre, ¿no? Más audiencia que otras que a lo mejor Sí, pero están ya más hemos visto que las denostadas, tendencias ¿no? se mueven, ¿no? Pero Sí. yo creo que la base tiene que estar en conectar con la gente, en hacer algo que está ocurriendo en la calle también, ¿no?
¿Y un guionista de entretenimiento? ¿Qué cualidades tiene que tener? Paciencia. Cualidades. La invisibilidad, ¿no? Resiliencia. La capacidad de invisibilidad Que y de te digan, transformar dale a una uno. persona para- eso no me gusta, Carmen, que Pero aquí es estamos verdad. para haceros visibles. ¿eh? O sea, al No, 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 final- no. Bueno, pero Al final para no tenemos- trabajar necesita invisibilidad. Y Sí. aparte, o sea, nosotros no somos autores, nosotros no queremos tener... o sea, nosotros escribimos para una persona y lo que tenemos que hacer es hacerla grande a ella. Entonces, nuestro objetivo es transmutarnos en esa persona, convertirnos en ella y que lo que sale a través de nuestra cabeza y de nuestra mente sea como si lo pensara el presentador. Hombre, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo porque siempre he defendido que tener, igual que un equipo de redacción maravilloso o un buen guionista que te escribe sabiendo cómo eres tú dentro de lo que cabe, para que tú defiendas y te sientas más cómodo con lo que te han escrito. Evidentemente, si escribes algo que ese personaje o ese presentador o personaje no te lo va a defender, es mucho más complicado. Y también meterte en la cabeza de tu director. Hay Claro. que hacer allí, porque si no... Yo tengo los dos días son teorías. largos. Una es la conexión intelectual emocional. En el 1, 2, 3, lo más visto y lo que gustaba más eran las preguntas, por una razón muy sencilla. Porque tú en tu casa decías muchas más respuestas, es decir, palabras que terminen en A. Decías muchas más respuestas que los que estaban allí. Y lo que no es consciente la gente es cuando estaban allí, es decir, estaban nerviositos y tú estabas pensando en tu respuesta, pero no oías la de tu compañero. Y entonces, pues, ese es el éxito de pasapalabra. Pasapalabra, tú en tu casa dices casi tantas o más que los concursantes. No sé Sí, si... produce la conexión. Y el segundo, teoría, y ya termino. Si tú vas por la calle y se produce un choque y se bajan dos conductores y empiezan a pegarse y a dar voces, a que te paras a verlo. Si tú pasas por la isla de las tentaciones y ves un follón, con perdón, tú te paras a verlo. ¿Y por qué nos gustan tanto los follones? Crónicas marcianas, acuérdate de todo el follón que se liaba. Te enganchaba, ¿eh? Sí, pero bueno, Isabel, perdón. Yo tengo una tercera teoría, estoy de acuerdo absolutamente con Luis. Yo tengo una tercera teoría que es la constancia en la emisión, que es algo que no se da ahora mismo. O sea, hay programas sí. que si los sujetaran, apostaran por ellos y les dejaran crecer, porque un programa o es un pepinazo desde la primera emisión, que es muy difícil, porque de verdad que hay muchos factores para que eso sea un pepinazo. Pero la constancia en la emisión llega un momento en que el espectador lo acepta, lo asume y lo hace suyo. Pero claro, si haces 8 programas, vamos a testarlo y lo quitas, no te da tiempo, es como, yo qué sé, como la tónica, el anuncio de la tónica, que a base de la constancia de tomarla te acaba gustando el amargo. Pues esto es lo mismo. Si tú haces un programa y dejas que ese programa crezca y evolucione y se asiente, yo estoy convencida que muchos programas que han ido a la basura lo habrían petado en algún momento determinado. O sea, que estoy muy de acuerdo con Luis, pero faltaría constancia y apostar por ellos por parte de las cadenas. Y Carmen, ¿querías añadir algo? Yo lo que echo de menos también es un poco de riesgo. O sea, al final es como que buscamos un poco los formatos que han triunfado en Holanda o han triunfado en no sé dónde o han triunfado... O sea, aquí hay grandes creativos, que hay grandes departamentos, hay grandes compañeros que tienen ideas que son impresionantes. Sí, pero las cadenas quieren un vídeo y que le diga que en Holanda hizo un 45%. Efectivamente. Es decir, no se apuesta por lo autóctono, no apostamos No, por no, Se los apuesta por las formatos. nuevas ideas que salen de aquí. Hay No, pocas Hay quieren muy éxito buena idea. inmediato y garantía. Yo tuve... Garantías. ¿Y por qué? por miedo a perder. Bueno, Porque no, supongo. porque no creen, es decir, porque no sé, porque los directivos se juegan si el éxito, si fracasa el programa nuevo, es decir, a ellos lo echan. Y entonces no se fían de uno. Primero no saben leer en papel. Ese es uno de los problemas que yo he tenido muchas veces. Es decir, tú puedes escribir una cosa muy bonita o muy interesante, que crees interesante, primero que no la leen. Que primero no la leen. Y si la leen no se enteran a veces. Entonces necesitan ver. Entonces un vídeo, lo que necesita es amor, fue un vídeo que nos llegó de Holanda, que yo al principio venía en inglés y no me enteré bien, y recuerdo que Paco Díaz Ojado me volvió a insistir, Luis, vamos a verlo otra vez porque esto puede tener. Pero claro, depende quiere un éxito seguro, y ese es un directivo que se juega el puesto. Ahora, estoy convencido de lo que habéis dicho, hay creativos e ideas muy, muy buenas que aquí no le han permitido funcionar.
De hecho, Isabel, entiendo que va un poco en la misma línea, ¿no? El hecho de no dejar a los programas es que es la inmediatez, ¿no? Tiene que funcionar ya, mañana. Es decir, si ya no funciona, ya no. Y esa tendencia es difícil de cambiar. Sí, es muy difícil. Porque estamos metidos en una vorágine, ¿no? Pasa con la información. Ya el hoy ya es casi antiguo. Claro, no, y por cuestiones económicas. Meten mucho dinero y quieren que eso germine ya. Quieren, pues eso, la teoría del ladrillazo. Meto dinero, ¡pum! Pues no, es que los pelotazos no existen en televisión o no suelen existir, salvo que vengan refrendados pues por programas que lo han petado en Holanda, como pasó con Gran Hermano, como ya venía, que fíjate, ¡pum! Aparte que era novedoso. Pero aún así también ha habido fracasos muy sonados de programas que venían con 40% de audiencia en otros países. Ha sido un fracaso en España. Claro, porque hay que adaptarlo. En el año 2002 trabajé en un programa para Antena 3 y hicimos uno. Hizo un 22% y lo quitaron porque querían un 30%. ¿Cuál era? Sí. Entonces, hoy día tú dices, un 22%, pero qué locura. Ahora, no os podéis imaginar momento era un 30%. La frustración que es eso, preparar un programa durante semanas y que te lo quiten a la primera semana o la segunda. Bueno, pero semanas. eso es así. Semanas para el era equipo. antes. Ahora 3 semanas, preproducción y a rular. Pero tú querías hacer una pregunta, Carmen. ¿Cuál era? El programa Carlos. que quitaron en una emisión. Es la que haría yo, pero queda mal, Nadie claro. lo recordará. La séptima silla. Planeta Salvaje. Planeta Eran Salvaje. animales. Sí, me En acuerdo. el plató fue salvaje el programa. Pues la séptima silla fue otro, que también... ese duró o te lo poco. mereces, que también... Y cuando pasan estas cosas, ¿no? Vosotros, a ti decías, ¿no? Sienta muy mal, ¿no? Que tú hayas hecho un trabajo y que de repente digan, venga, hasta luego. Y además a la calle, el equipo. Sí, sí, claro. Por eso yo le he dado un consejo a toda la gente que ha trabajado conmigo. Yo estuve en Vídeos Media de director creativo muchos años. Le di un consejo que todavía me lo recuerdan algunos. A los guionistas, cuando ganes, guarda para cuando no ganes. Es un buen consejo, pero en general, ¿no? Me lo recuerda mucha gente ahora, cuando nos topamos, me lo recuerda. Dinero incluido. Porque ahí hubo gente, recuerdo, Canal 10, una cosa que algunos conoceréis y la mayoría no, cuando empezó Canal 10, pues donde estaba, pues yo qué sé, no me acuerdo ahora mismo, es decir, es de Gummood, Luisa. Dani Ecija estaba allí de realizador, que lo mandaron a Londres junto con otros 3. Cuando empezó Canal 10 y llegamos allí, el equipo empezó la gente, en el momento que entraban, empezaron a comprarse pisos y coches. Y aquello pues duró nada, era un bluff. Y entonces, pues, unos problemas enormes. Por eso, cuando ganes, guarda para cuando no ganes, porque es una profesión que creo que los que estamos aquí más o menos hemos tenido suerte, pero muy inestable. ¿Y cuál creéis que es el futuro? Hombre, esta pregunta es muy, ¿no? Venga, vamos a hacer un poco de evidentes, pero sí que como profesionales del medio, ¿no? Que trabajáis además todos en la tele ahora mismo, ¿cuál es el futuro de los programas de entretenimiento, básicamente? Hombre, yo creo que ahora mismo en las plataformas han encontrado otro lugar, ¿no? Se pensaba que las plataformas no iban a hacer... Pero no están funcionando mucho tampoco, ¿no? Pero ahí están, o sea, tienes ahí tus programas de entrevistas, los documentales están viviendo un momento en el que no habían vivido desde hace años. Los documentales sí, pero el entretenimiento, no sé, lo que era el 1, 2, 3, el evento que era decir, esta noche el 1, 2, 3, cómo se vivía como espectador, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? La forma de ver la tele. Mucho. Yo a raíz del 1, 2, 3, de lo que necesitas amor y hablemos de sexo, es decir, cuando me ponía a pensar algo, pensaba siempre en prime time. O sea, es decir, me iba... Y ahora no, ahora he descubierto, es decir, que ahora los programitas pequeños están funcionando muy bien. Aquí La Tierra, por ejemplo. Pues es un programa que dura 25 minutos, pero es muy entretenido y ahí está dando... Lleva ya un montón de tiempo y ahora mismo los programas pequeños, yo qué sé, Españoles por el Mundo. El que hay una plataforma, ¿cómo se hace? Nunca se me hubiera ocurrido a mí, es decir, la idea de... A mí se me ocurre, ¿cómo se hace un anillo de no sé qué? No se me hubiera ocurrido nunca escribir un proyecto sobre eso. Y ahora los pequeños programas
están teniendo su éxito. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque son baratitos y te mantiene bastante tiempo en la productora. Es decir, hay muchas productoras que tienen un programita de 25 minutos y sueñan con eso. Sueñan con eso. Sí, pero va a un tipo de público y ahí... Claro. Pero, ¿por qué? Porque es que el prime time no te lo coge en ningún sitio. Olvídate. Olvídate. No sé si, Julia, Sara, ¿vamos con las preguntas ya? ¿Sí? Bueno, pues ahora nuestros compañeros de los medios os han querido hacer unas preguntas. Sí, bueno, la primera pregunta que nos hacen es cómo han cambiado las pruebas, las preguntas entre 1, 2, 3 y, por ejemplo, MAPI. Empiezas por 1, 2, 3 y acabo yo con MAPI. No, tú que eres más joven. Bueno, pero tú eres mi maestro, que yo empecé contigo en vida. Bueno, a ver, las preguntas en MAPI es que no son preguntas al uso, realmente son curiosidades, son las preguntas que se haría un niño de 5 o 6 años. Entonces, el reto en guión es encontrar, por ejemplo, una de las preguntas que me acuerdo ahora mismo que fue muy polémica en el programa, yo no me he dado cuenta de eso, pues sí, es ¿por qué cuando llueve, si se hacen pompas los charcos es que va a seguir lloviendo y si no hacen pompas es que para de llover? Y de verdad está testado. ¿Cómo? Sí, es una cosa, bueno, es una cosa que me decía a mí mi abuela, fíjate en los charcos que vas a salir con paraguas. Si llueve mucho y en los charcos se hacen pompas, va a seguir lloviendo. Pero si llueve y no hay pompas, no va a seguir lloviendo. Entonces era una pregunta, esa cara se le queda, esto no puede ser verdad. Bueno, flipo, bueno, vamos, o sea, bueno, pues a base de indagar, que es, o sea, respondiendo a esa pregunta, tenemos una serie de expertos científicos que te dicen, sí, efectivamente esto se produce porque la gota cae a una determinada temperatura, el charco está más caliente y entonces si hay suficiente agua arriba, al caer se hace la pompita esa y si no hay suficiente agua, cae y desaparece. O sea, que tiene una respuesta científica a algo popular que lo veían en los pueblos. Mi abuela era una señora de Burgos y me dijo... Pero perdona, una curiosidad, no sé si no lo he entendido bien, pero ¿eso se supone que le pregunta a un niño de 6 años? Bueno, yo cuando era pequeña... Porque vamos, mi hijo que tiene 7, ya te digo yo que no me pregunta eso. O sea, es que no ha mirado el charco, ni le ha interesado, ni vamos. Bueno, o sea, me más flipa. que Quiero conocer a esos niños. Era la abuela la que se lo Claro, la contaba abuela al me lo niño. decía y decía, ¿y por qué? Y entonces, como la abuela ahora ya no... Claro, pues como menos ahora mal que las hay abuelas no programas. interaccionan, que las abuelas son los iPad y Dora la exploradora, pues entonces... pero sí. Bueno, respondiendo a la pregunta... Vamos. Tiramos me voy. de preguntas que nos hacíamos en la familia, que están difícil, testadas, y luego, claro, sí, claro que es difícil, y sobre todo que no estén, que sean preguntas curiosas, que cuando ves el programa dices, onda, pues nunca se me habría Claro, ocurrido nunca. dónde está el quinto pino, que ahora todo el mundo ya sabemos que el quinto pino está en nuevos ministerios, pero entonces, claro, me acabo de enterar. Yo tampoco sabía Ahora que el solo quinto pino quiero está ir en a los ver el quinto ministerios. pino. Vamos. Sí, porque pusieron el Paseo de la Castellana, que es ahora 4 o 5 pinos, y los amantes que se querían esconder en tiempos de Carlos III o antes, no Carlos III, el de... No sé. No entremos en eso. Total, eres tú, ¿no? que los que querían esconderse para hacerse arrumacos en el siglo XVIII se iban al quinto pino, que ahora coincide con nuevos ministerios. Esa es la historia. Quiero decir que todos estos tipos de preguntas que decimos, yo no lo sabía, pues había estas puestas en común en el programa para que encontráramos la respuesta y siempre hay un historiador o un científico, está todo testado, o sea, no es mi abuela me dijo lo de los charcos y ahí que va, no, hay un científico que te... No, hombre, sobre todo porque seguro que habría alguien que llamaría o escribiría y diría, oiga, ¿esto por qué? O no es ¿Por así, qué las ¿no? pompas? Pues porque sí. Y en el caso del 1, 2, 3, Luis... En el caso del 1, 2, 3, como conté un poco antes, empezamos con unas introducciones culturales, pero luego ya, como el programa ya se fue al show total y el espectáculo, ya eran... Es decir, yo recuerdo haber empezado una pregunta diciendo la esencia metafísica de la causa ontológica del ser y después no sé qué para preguntar animales que pueden andar para atrás, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que es que ya era otro tipo de... A mí me encanta eso. Hay un programa que mi nieta lo ve y una maravilla, el condensador de flujo, ¿no? Maravilloso. Es un programita, pero que está funcionando. Mi nieta de 10 años no se lo pierde. Y por ejemplo, pasapalabra, el ejemplo más claro. Pasapalabra, pues la gente responde, es más o menos cultural, hasta que llega el apellido del músico
que tocó un día de espalda en el concierto tarde no sé qué. Ahí ya se acabó la cultura, porque esos son para los tres que quedan siempre sin Claro, responder. hombre, si no... Porque el premio hay que darlo cuando toca, hay que darlo. cuando es el momento adecuado. Sara. Otra pregunta. ¿Es más fácil decidir sobre la continuidad de un programa desde una plataforma en lugar que con la televisión generalista? ¿Qué opináis? Nos preguntan. Yo creo que, como habéis dicho antes, en las plataformas se están orientando ahí, pero me parece que la plataforma ya está asociado a ver series y va a ser difícil meter un programa, porque, entre otras cosas, tú las series las ves de un tirón o las puedes ver dentro de un año, pero un programa donde más o menos juegan las actualidades o juegan las modas, va a ser difícil que cuajen, pienso. Bueno, los programas pero ahí están, ¿eh? más de plataformas Los documentales son más reality, sí. ¿no? ¿Eh? Más reality lo que están haciendo en la plataforma. Insiders, por ejemplo, Sí. que se... Insiders, Love Island, no, Love Island era de Amor Confianza, fue otro, y luego en A3 Media Player, que no deja de ser otra plataforma, están haciendo programas como Drag Race Spain o Reinas al Rescate, que además Reinas ha recibido un premio hace ¿Pero nada creéis que es más también. fácil que sobrevivan en las plataformas que no en una cadena generalista? Yo los documentales sí creo que tienen futuro. Lo otro, Yo tengo creo que mis la dudas. continuidad es más generalista complicada es en muy todos los difícil sitios. sobrevivir. O sea, Claro, compras ahí una sí. temporada y luego ya Claro, se ve. claro. Sara. Hablando de esto, un caso de constancia nos dicen que son los 25 años de Saber y Ganar. ¿Tiene que ver con esa constancia en la emisión las preguntas y respuestas en casa como elementos que habéis destacado en la fórmula del éxito de un concurso? ¿Ese sería un ejemplo? El ejemplo de Saber y Ganar está muy claro. En casa responden más que los que están allí. ¿Por qué? Porque no tienes nervios. Pero en el caso de Saber y Ganar también, porque el nivel de las preguntas de Saber y Ganar, Bueno, ojo, es que ojo, que aquí sí, pero es que el tenemos a los compañeros, No, pero ojo, a Saber- veces... No, pero Saber y Ganar, no olvides que el presentador está signado por Dios para vivir eternamente y eso es un elemento muy importante de Ese va a perdurar por los siglos de los siglos, ¿no? No, pero quiero decir que es verdad que en el caso de Saber y Ganar, el nivel cultural, Exacto. para mí, a lo Exacto. mejor soy yo, que soy pero es un poquito más alto Más que un alto. pasapalabra Sí, sí, o, sí. o un cazador, o Sí. no. Sí, Quiero sí, decir que es sorprendente también que lleve tantos años, ¿no? Yo Con tengo ese una- plus de sí. más dificultad. Yo tengo una pequeña Cosa que nos teoría encanta, ¿eh? también sobre eso. Y es que en Saber y Ganar, lo mismo que, no acordaréis porque sois todos jóvenes, 1 millón para el mejor, No somos un poquito Hombre. más jóvenes es que tú. importante, la gente admira y conecta con alguien que sabe mucho. Es decir, También. y en Saber y Ganar, conecta, tiene un público fijo y, Sí, sí, no, y muy- no sé. Es decir, la gente le gusta ver gente que sabe mucho. O las 10 de última, que era otro programa que hubo cuando yo no peinaba canas. ¿Eh? Última pregunta, muy Venga. rápida. Es si a la hora de escribir humor habéis notado que ahora hay muchos más problemas y límites a la hora de hacer chistes. Yo que no hago, Esa- no escribo todo humor. Sí. Esa pregunta es para nuestras compañeras de la mesa anterior. Sí, el humor en programas como First Date ya viene dado, porque Claro, los claro. personajes en sí mismos, ¿no? Son maravillosos. Si hay y, algo ¿no? divertido lo pone la Vamos. gente, ¿no? Sí. O sea que no... Nosotros Pero los- intentamos que todo el mundo sea igual y ya está. No, con permiso de las compañeras, no sé vosotras, yo he notado cuando he tenido que escribir cosas de humor, he visto programas míos de los años 90 y digo, madre mía, por todo esto yo estaría en la cárcel 250 veces. Tú también, ¿no, porque- Carmen? Yo es Estarías que en ya la he pasado cárcel por la por- cárcel. No. No, los límites son para todos. O sea, al final la sensibilidad que hay en la calle la tienes que plasmar también en los guiones. O sea, ahora ya no hay un bienvenidos o nosotros. O sea, ya es Pero nosotros ahora y por lo menos nosotras. hay- O sea, vas teniendo cuidado. Ahora hay humor inteligente. Cuando yo hacía el 1, 2, 3, es decir, el humor era, si tú estabas en la cárcel, a mí me hubieran fusilado. Lo de que entraba la 1001 noche y entraban la bombi vestida con una chilaba. Le dejaba la chilaba y la tarjeta decía, como esto es una chilaba necesita una lavadora. Y el premio era una lavadora. Ese era el humor entonces. Ese era el humor. Pues yo no lo pillaba nunca, ¿eh? Tenía un problema serio, ¿no? Madre mía.
O sea, me estoy dando cuenta que, en fin, me voy a casa. Bastante deprimida, por cierto. Bueno, ya se terminó. Bueno, gracias a los compañeros que habéis mandado vuestras preguntas. Por supuesto, agradeceros muchísimo este rato que hemos pasado. Luis, que me ha encantado conocerte. Ah, pues tú también, Vale, pero es que Luis es... Vamos, o sea, te lo puedes llevar y sentarlo en casa y te cuenta lo... No, pero es que además, como soy el Luis, que decano, nos tenemos que despedir. Dime, venga. No, que de los 4 que estamos he trabajado con 2. Bueno. He pasado por todo. No, lo de Sevilla, ahora que me la recordaron. Ahora quiero más datos, ¿eh? Cuando Esa ahora fue ya mucho, esa fue terminemos, quiero que me contéis más cositas, ¿eh? Bueno, que espérate que me voy a despedir. Coge la carpeta y se va. Que muchísimas gracias. Que ha sido perdona, última cosa. Esto, o sea, un presentador lo odia. La sorpresa final, Luis. Siempre me decían, no dejes hablar. Pero te voy a dejar, venga. Di un consejo antes, digo por la experiencia de las canas. Cuando ganes, guarda para cuando no ganes. Y un guionista siempre debe llevar un blog. Siempre. Es decir, yo me he levantado a veces a medianoche porque se me ha ocurrido algo a anotarlo. Y Chicho me ha llamado a mí a las 1:30 de la mañana porque se le había ocurrido no sé qué y me preguntaba no sé cuánto. Es decir, hay que apuntar todas las ideas. Todo. Pues, dicho queda, Luis, Carlos, Isabel, Carmen, muchísimas gracias. Gracias. A todos vosotros, los que habéis estado aquí y los que habéis estado en el otro lado, muchísimas gracias. Y los que os quedáis por aquí, recordad que en 10 minutitos hablábamos de Saber y Ganar. Tenemos aquí 2 compañeros guionistas del programa de Saber y Ganar que nos van a dar una masterclass que nos vamos a quedar con la boca abierta. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Hasta luego.